Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 6, conformado por Derek Gaibor y mi persona Fernando Alzamora. Nuestro caso es el caso de Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros versus Guatemala. A continuación, los hechos de caso. Básicamente, los hechos de caso, en este caso, ocurren en un momento que se caracteriza por una forma común de actuación ilegal de las autoridades de seguridad del Estado contra los niños de la calle. Esto porque creían que estos niños de la calle eran futuros delincuentes y se los arrestó arbitrariamente. Pensaban que eran unos futuros delincuentes. La práctica incluía amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes, también como asesinato como medio para combatir este tipo de delincuencia. El 15 de junio de 1990, en la zona conocida como Las Casetas, en Guatemala, una camioneta se aproximó a Henry Giovanni Contreras, de 18 años de edad, Federico Clemente Figueroa Túnez, Julio Roberto Cal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes. Del vehículo de donde estaban los policías descendieron hombres armados, miembros de la policía, quienes los obligaron a los niños a subirse al mismo. Luego de estar atrapados por unas horas, fueron cruelmente asesinados. De igual manera, el 25 de junio de 1990 fue asesinado Anstraun Amán Villagrán Morales mediante un disparo de arma de fuego en el sector de las casetas. Por último, como muestra de negligencia, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los despedidos. Ahora, el empleo correcto de las fuentes de derecho internacional. La principal fuente que se usó para resolver este caso de los niños de la calle versus Guatemala fue la Convención Americana de Derechos Humanos, una fuente de derecho internacional que es hard law en el caso, y se usa esta convención debido a que se violaron varios derechos humanos. Entre ellos están la violación del derecho a la vida, la integridad personal y finalmente la libertad personal. Además, se utilizaron otros tratados internacionales como fuentes para resolver la controversia, como lo son las convenciones, que, por ejemplo, está la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades. Ahora voy a hablar sobre los derechos violados, de lo que tratan los derechos violados. El primer derecho violado fue básicamente la violación del derecho a la vida, que dice que los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de este derecho fundamental. En particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. En este caso, un uso de la fuerza excesivo en el que de un vehículo descendieron hombres armados, miembros de la policía, quienes los obligaron a subir al mismo y después de ser retenidos los asesinaron. Derecho a la libertad personal, en el artículo número 7 de la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, indica que está prohibido que se retenga el periodo de libertad de una persona arbitrariamente. En este caso, Villarreal Morales y los demás fueron arrestados a la fuerza sin ninguna justificación y fueron torturados. Y finalmente también se violó el derecho a la integridad personal, ya que ellos fueron víctimas de graves maltratos y de torturas físicas y psicológicas por parte de agentes del Estado y más concretamente por miembros de la Policía Nacional antes de sufrir la muerte. Ahora, identificación clara de los sujetos de derechos y aquellos que no son. Es sujeto de derecho Guatemala, ya que es el sujeto pleno de derecho internacional a ser un Estado. Tenemos a la Asociación Casa Alianza América Latina, que son los representantes de las víctimas y son sujetos de derecho internacional limitados debido a que son una organización no gubernamental, pero está reconocida en varios instrumentos constitutivos en América Latina. Tenemos al por la Justicia de Derecho Internacional, que básicamente es una organización de derechos humanos y que también es un sujeto limitado de derecho internacional debido a que igualmente es una organización de derechos humanos. Y finalmente, los que no son sujetos de derecho internacional es la Policía de Guatemala, debido a que el Estado es quien es el responsable. La policía únicamente son funcionarios públicos pertenecientes al mismo. Ahora les hablaremos sobre la relación de las normas internacionales con el marco jurídico ecuatoriano. Como primera relación y tema a tratar sería el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el cual se estipula sobre la obligación de respetar los derechos.
En el presente artículo se menciona que todos los estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas y garantizar las mismas del dicho convenio. Así se estipula también en el artículo 11 de la Constitución, en donde se especifica que se debe cumplir y respetar las normas contempladas en la Constitución como en los instrumentos internacionales. Estos a ser más favorables, o sea, en respecto a derechos humanos, se podría crear un bloque de constitucionalidad. Como segundo tema a tratar es el artículo 19 de la CIDH, el cual se estipula el derecho del niño. Se especifica en dicho artículo que la protección de los menores es deber tanto de la familia, sociedad y del Estado, y esto puede presenciarse claramente como en la norma se integró en el artículo 1 del Código de la Niñez y de Adolescencia, aunque nuestro código lo detalla un poco más y haciendo énfasis en el desarrollo integral y en el goce tanto de libertad, dignidad y de equidad de los menores. Como tercer punto, tenemos el artículo 25 y 8 de la CIDH, el 25 de la protección judicial y el 8 de las garantías jurisdiccionales. En estos artículos se puede relacionar con dos normas de la legislación ecuatoriana. La primera es de los derechos de la protección, artículo 75 de la Constitución, del derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva. Y la segunda son todas las garantías jurisdiccionales, que son los mecanismos que ayudan a velar por los derechos vulnerados de las personas. Como último punto tenemos el artículo 4, 5 y 7 de la CIDH. El artículo 4, derecho a la vida; artículo 5, derecho a la integridad personal; y el artículo 7, derecho a la libertad personal. Aquí se hace una reiterada mención a la palabra respeto, ya que es el principal bien jurídico protegido, que se hace énfasis también es la vida. Ahora, mencionando posteriormente a la abolición de la pena de muerte, como se estipula en el artículo 4 de derecho a la vida, en el artículo 66 de la Constitución, numeral 1, se estipula que el derecho de la inviolabilidad de la vida no habrá pena de muerte. Una vez más se puede ver que nuestra legislación es monista en tema de derechos humanos. Al igual que en el artículo anterior, en el artículo 66, pero numeral 3, se describe de manera clara y de manera monista que se debe garantizar la integridad física, moral y sexual, una libre violencia, prohibición de tortura e incluso la prohibición del uso de material genético y experimentación científica. Por último, con respecto al artículo 7 de la CIDH, tenemos el numeral 29 del artículo 66 de la Constitución, donde dice que todo lo que incluyen los derechos de libertad serán privados de ellas por las causas contempladas por nuestro ordenamiento. Ahora pasamos con la responsabilidad internacional. Aquí se hace una pequeña aclaración sobre la excepción de la responsabilidad, en donde se estipula que el Estado no es responsable de sus funcionarios si estos se extralimitan o toman acciones ilícitas, y el Estado ha hecho todo lo posible dentro de las investigaciones, sanciones a los responsables y reparaciones a las víctimas afectadas. Caso contrario, sería responsable en este caso, como claramente se puede evidenciar debido a los hechos del caso. El Estado guatemalteco es responsable internacionalmente al no cumplir con las debidas diligencias para poder eximirse de la responsabilidad. También se citan los siguientes artículos del proyecto de artículos sobre responsabilidad de los estados por hechos internacionalmente ilícitos adoptados por la CDI. Con estos artículos tenemos dos. El artículo 13, el que habla sobre la obligación internacional en vigencia del respecto Estado, y el artículo 26 con el cumplimiento de normas imperativas. Como penúltimo punto tenemos las medidas de reparación y la sentencia. La Corte declaró la violación de los artículos 7, 4, 5.1, 5.2, 19, 8.1, 25 de la CIDH y de los artículos 1, 6 y 8 de la Comisión Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Asimismo, se le exigió al Estado guatemalteco la indemnización por la totalidad de la suma de $396,516 a las familias damnificadas por los daños por parte del cuerpo policial. Aquí tenemos un poco más detallada la tabla sobre las indemnizaciones a cada una de las familias por parte de la muerte de cada una de las víctimas, y el detalle sobre la decisión judicial en relación a todos los artículos violados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con el artículo 1.1 de la misma. Por último, tenemos las conclusiones y las ideas propias. Es muy cruda la realidad en muchos países. Muchas organizaciones internacionales contemplan de alguna manera y obligan a la integración de normas de bloque de constitucionalidad, justamente para evitar la vulneración y violación de los derechos fundamentales de las personas por una simple razón: una vida pacífica, sana, libre y segura. Sin embargo, como podemos evidenciar en este caso,
no existe ningún tipo de respaldo ni de algún tipo de seguro sobre tal de este derecho protegido. Y ya existen muchos casos más crudos y crueles que este. Pero en este caso se habla de violenta muerte de niños, pero no sabemos si es que en otros países se contempla y se está beneficiando o se está precautelando por este bien jurídico que es uno de los más esenciales y fundamentales, diríamos, más imperativos e importantes con respecto al funcionamiento de una organización. Ahora también tenemos la interpretación de parte de la Corte sobre qué es lo que implica el derecho a la vida. Ellos estipulan y lo dicen claramente justo en esta sentencia que el derecho a la vida no implica solo la obligación negativa de no privar a nadie de la vida arbitrariamente, sino también a la obligación positiva de tomar las medidas necesarias para asegurar que no sea violado aquel derecho básico. Dicha interpretación de derecho a la vida de modo que abarque medidas positivas de protección por parte del Estado y encuentra respaldo hoy en día tanto en la jurisprudencia internacional como en la misma doctrina. Ya no puede haber duda de que el derecho fundamental a la vida pertenece al dominio del ius cogens. Sin nada más que decir, muchas gracias.